Y bueno, también durante la semana ya llevamos aquí en México nuestras propias elecciones, han avanzado ya una semana, ¿no? Ya tenemos cierto avance en las campañas. En 5 gubernaturas ya tenemos un mes, ¿no? De campañas, pero en las otras 10 se empezó hace una semana. También están empezando ya o ya empezaron las campañas federales y próximamente en algunos estados estarán empezando las diputaciones locales, las carreras por ellas y, por supuesto, las alcaldías, ¿no? Todo esto estará juntándose en el siguiente mes y medio, poquito más de mes y medio que tenemos de aquí a finales de mayo. Y el primer domingo de junio, para quienes no sepan, tenemos la elección. Para quienes nos ven en Estados Unidos, por supuesto, y que quizá no estén tan al tanto de lo que está pasando aquí en el escenario mexicano. Más adelante vamos a tener, ahí es cuando me gustaría escuchar sus opiniones en lo referente a las elecciones, pero aguántenme un ratito antes, vamos a ver un breve análisis de un par de las carreras, unas gráficas y después con gusto intercambiamos pues preguntas, opiniones, si ustedes tienen alguna pues algún análisis también de alguno de los estados, pues me gustaría escucharlo, ¿no? Pero primero vamos a ver, esta semana el Financiero dio a conocer sus propias encuestas para las 15 gubernaturas y al día siguiente, creo que fue el miércoles, divulgó una gráfica donde se muestra la opinión favorable o desfavorable por partido político a nivel nacional, ¿no? Entonces, aquí empezamos, esta es la de Morena, ¿cuál es su opinión acerca de los siguientes partidos? Fue la pregunta del Financiero, que ya sabemos que el Financiero, su departamento específicamente de encuestas, está encabezado por Alejandro Moreno, un académico pues muy serio que lleva muchos años estudiando y levantando incluso la encuesta mundial de valores a nivel México, participa en congresos latinoamericanos de opinión pública y él levantó esta, ¿no? De cómo va la opinión de Morena y de los otros partidos. Vemos aquí que la opinión muy buena o buena de Morena es del 51% hasta marzo y la mala es del 30, ¿no? Si se fijan, hay una reducción en la opinión mala y un incremento en la muy buena. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues varios motivos, ¿no? El principal es que empezaron ya las campañas políticas y eso le recuerda a la gente lo que está en juego, ¿no? En el caso, pues, de Morena específicamente, lo que pudiera estar en juego es la agenda del presidente de la República. Las últimas aprobaciones a nivel legislativo, pues, que no se vengan atrás a nivel pues del gabinete o del gobierno federal, pues lo que falta del programa que anunció, los programas sociales, por supuesto, eso puede hacer que la imagen de Morena esté mejorando. La designación de candidaturas, esos procesos ya a nivel federal, estatal, distrital, todo eso también. Pero fíjense cómo contrasta con la de los otros dos partidos, y aquí, por supuesto, cuando uno analiza un partido, tiene que verlo en espejo con el resto, ¿no? Con sus principales rivales. Sabemos que la alianza, pues, lanzó prácticamente una campaña contra Morena. No sabemos la campaña qué es lo que está jugando a favor, ¿no? O qué es lo que defiende, pero sabemos que está en contra de Morena. Y fíjense, pues, cómo están las gráficas del PRI y del PAN, que van en alianza en prácticamente toda elección posible en México, no en todos los distritos, pero en prácticamente todos y vean pues cómo va aumentando. Aquí, ojo, están invertidos, ¿no? Las gráficas, la opinión muy mala es la que está arriba, en el caso del PRI 77% hasta marzo, en el caso del PAN del 67% hasta marzo, y la buena o muy buena del PRI pues anda en 12% y la del PAN en 14%, ¿no? Por supuesto, esto es una especie de llamado a los partidos de que su mensaje por algún motivo pues no está permeando, ¿no? Y quizá el hecho de que se hayan puesto en un ánimo, pues con ánimos tan destructivos, ¿no? Muy poco abonando al debate público. Sabemos, repito, no sabemos qué es lo que están defendiendo, cuál va a ser su agenda legislativa para los próximos 3 años. En el caso de las batallas por la gubernatura, la alianza a veces se define en contra de uno de los candidatos, a veces contra Morena, a veces contra MC, a veces contra algún independiente, pero ellos, pues su oferta todavía está muy vaga, ¿no? No sabemos exactamente cuál es el mensaje
que quieren transmitir, salvo el de no voten por Morena, ¿no? Entonces muchas veces en política se requiere mucho más de eso para convencer a un elector, ¿no? Definirse en contra, pues seguramente le granjeará algún tipo o le traerá algún tipo de apoyo, pero no necesariamente le trae las grandes mayorías, ¿no? ¿Cuál es el programa de gobierno? ¿Cuál es la visión de país que están defendiendo? Sabemos que son archirrivales el PRI y el PAN, ¿no? No necesariamente es fácil ponerse de acuerdo en una plataforma. No sabemos tampoco cuál es la plataforma de los dos partidos que en este momento quieren defender, políticas muy concretas, cuál es el público objetivo al que quieren llegarle. Quieren llegarle, por supuesto, al público que rechaza a Morena, pero más allá de eso, cuáles son sus bastiones, ¿no? Tradicionalmente, por ejemplo, el del PRI, pues eran los sindicatos, los grandes corporativos, el voto corporativo también tenía un voto rural fuerte. En el caso del PAN se complementa un poco en el sentido de que todavía tiene un voto urbano importante, que ahora, ojo, en el caso del voto urbano empieza a competir con Movimiento Ciudadano, no por nada lo del apodo del PAN naranja. Y vamos a ver justamente a raíz de ese traslape una gráfica muy interesante en la elección de Nuevo León para que vean cómo a veces hay que ser cuidadosos con el análisis, porque puede ser posible que cuando sube un candidato, en este caso, por ejemplo, sabemos que Samuel García ha ido repuntando en las encuestas, un error, pues, una combinación de una campaña sucia contra Clara Luz y una respuesta, pues, bastante malona de ella, dio pie a que Samuel García regresara en las encuestas, ¿no? Eh, a mí, primero me gustaría decir que no me encanta utilizar Massive Caller, ¿no? Las robollamadas tienen una tasa de rechazo muy altas. Son mejores las encuestas en vivienda, pero bueno, es lo que hay, ¿no? A veces hay que utilizar los recursos a la mano. Y esto, lo interesante de este tracking que hace Massive Caller es que podemos ver la evolución diaria, ¿no? No hay muchas encuestadoras que nos presenten día con día las preferencias. Y en el caso de Massive Caller al menos nos sirve para analizarlo, ¿no? En el caso de las 15 gubernaturas. Y aquí tenemos la de Nuevo León, donde ustedes pueden ver en pantalla en color naranja, pues a Movimiento Ciudadano, en rojo al PRI, a Morena, pues en una especie de café, ¿no? Y en azul al PAN, los indecisos en negro, otro en gris, y bueno, ya al final vienen los partidos de reciente creación, ¿no? Pero si se fijan, Samuel García, pues lleva un rato repuntando, ¿no? Ha hecho una campaña muy basada en lo digital, en las redes sociales, en el público un poco más joven, de la mano mucho de su pareja, ¿no? Que ha causado cierta sensación, le ha inyectado cierta frescura a la campaña digamos que ha puesto un poquito de lado los negativos de Samuel García, porque si ustedes se fijan en algunas encuestas que complementan a esta, Massive Caller no pregunta, pues no entra mucho a debate en otras cuestiones que para eso nos permitiría una encuesta más larga, por ejemplo en vivienda. Pero hay una de Verumen levantada, por ejemplo, en marzo, que dice que Samuel García pues, tiene la opinión más negativa entre todos los políticos de Nuevo León, ¿no? Muy poca gente tiene una opinión favorable, pero ahí si ustedes analizan esa encuesta, pues se identifica a Samuel García con el cambio, ¿no? Entre comillas, ya ustedes estarán de acuerdo o no si es la opción de cambio, pero aventaja un poquito al resto de los candidatos en el sentido de que ha posicionado una imagen pues de ruptura con ciertos modelos tradicionales de comunicación y otras cosas, ¿no? Y de comunicación también directamente con su base, con sus electores, que en este caso ustedes pueden ver ahí, y es parte de lo que me gustaría resaltar, cómo va creciendo Samuel García, y muchos dicen, bueno, fue a costa de Clara Luz, y no necesariamente, ¿no? Clara Luz sí pierde, nunca estuvo así en un claro primer lugar, y todavía no puede ser descartada, ¿no? Pero estuvo siempre muy parejo con Adrián de la Garza, que es el candidato del PRI, y hasta la fecha sigue medio pareja, ¿no? Sigue siendo una carrera de tres. Era una carrera principalmente de dos o de dos líderes, dos punteros y dos un poquito más rezagados, que eran Movimiento Ciudadano y el candidato del PAN, Fernando Larrazábal. Y después lo interesante es que se convierte en una carrera de tres, pero fíjense cómo también la subida de Movimiento Ciudadano
se da junto a una caída, ¿no? Del PAN, del candidato del PAN, Fernando Larrazábal, y hay otras mediciones que nos refuerzan esto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes utilizan otras encuestas o utilizan Google Trends, las googleadas, digamos, que han dado a los candidatos, candidato del PAN prácticamente no levanta ninguna pasión, ningún ánimo en Monterrey, ¿no? En Nuevo León. Y entonces esto se ha convertido en una carrera de tres, básicamente, ¿no? Pero fíjense cómo la subida de Movimiento Ciudadano prácticamente mata al candidato del PAN, ¿no? Que ha bajado, no sé, 10, 15 puntos de lo que llegó a tener en algún momento. Entonces, no es que necesariamente Samuel García suba a costa de lo que pierde Clara Luz, que tampoco fue mucho y sigue finalmente en la carrera. Quién sabe si vaya a ganar, eso es otra historia, pero sigue ahí en la carrera. Y Samuel García, pues mucho de lo que gana viene a costa del PAN, ¿no? Eso es lo que podemos ver entonces cuando nos referimos a que Movimiento Ciudadano y el PAN compiten por un voto urbano y principalmente en los deciles más altos de ingreso, ¿no? Y les digo esto porque ustedes van a ver seguramente a lo largo de las contiendas en los estados de la elección federal cómo ciertos perfiles de candidatos se encajan con eso que buscan el PAN, Movimiento Ciudadano, ¿no? Donde aquí en Movimiento Ciudadano en Sonora, les recuerdo que estamos transmitiendo desde Sonora, su candidato a gobernador es uno de los hijos de la familia más rica, digo, ya tiene sus 50 años o 60 y tiene una larga trayectoria en el PRI, pero forma parte de la familia Burs, que es la familia más rica de todo Sonora, ¿no? Y ese candidato, pues fue electo por Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano así vamos viendo que a lo largo de muchas candidaturas, pues agarra a candidatos que francamente tienen un voto urbano en los deciles más altos de población. Y en ese sentido compite mucho con el PAN, ¿no? Se convirtió a lo largo de los últimos años, incluso décadas, en sus bastiones de poder, ¿no? Ciertas ciudades, el voto urbano, los deciles altos. El PRI fue compitiendo con la izquierda en los deciles más bajos, ¿no? Y la clase media, pues ahí se iba disputando entre el PRI, el PAN, un poco el PRD, luego surge Morena y ahorita las clases medias principalmente están con Morena. En los últimos deciles hay una disputa, ¿no? Porque Morena y el PRI se van disputando los deciles más bajos, pero en el caso del PRI tiene mucho que ver con que todavía tiene mucho voto rural, ¿no? Y que tiene también, pues los gobernadores sabemos que tienen todavía un control territorial importante de muchos de estos votos. En la jornada electoral esperemos todavía, pues no toparnos con muchas cosas que después podamos avergonzarnos, ¿no? Pero bueno, así está la carrera en Nuevo León en estos momentos. Es una carrera de tres para efectos prácticos. El candidato del PAN, si me la tuviera que jugar, diría que está prácticamente descartado de esa carrera. Si sube el candidato del PAN, baja Samuel García, es difícil que los dos permanezcan junto al PRI y al PAN, perdón, junto a Morena y al PRI. Va a ser muy, muy difícil que sea una carrera, digamos, de cuatro, ¿no? Entonces, pero esa es una de las cosas que les quería enseñar, esa es una de las carreras de las que le quería platicar, pero está también la de Sonora, ¿no?